Don Jorge Tuto Quiroga en las últimas horas también ha hablado con relación a este tema. ¿Cómo está, don Jorge? Sabemos que está usted disfrutando en este momento. Perdón por la palabra disfrutar, pero sí, por lo menos disfrutando del calor y la ciudadanía de Sucre. ¿Cómo está? Muy bien, Miriam, gracias. Un gusto estar aquí en Sucre. Seguimos 15 años enfrentando el juicio y la acusación del cobarde de Evo Morales. Finalmente hoy día aplicaron la acción de extinción después de un largo peregrinar de 15 años de enfrentar la acusación de Evo Morales. ¿Por qué? Por haber traído la exploración que permitió descubrir el campo Aquillo Incahuasi, que a lo largo de la vida de ese proyecto le va a traer a Bolivia $22.000 millones. Hubiera merecido yo medalla y no 9 años de cárcel como el cobarde de Evo Morales, porque él fue el que me acusó, buscaba hacer conmigo, sin derecho a apelación, sin derecho a prescripción, sin derecho a duración máxima del proceso. Es la primera vez que los supremos veían esto y han obrado de acuerdo a derecho con la extinción, porque la acusación era una patraña del cobarde de Evo Morales, que era bueno para acusar y perseguir, pero cuando perdió el poder salió escapando como cobarde que es a las 30 horas de dejar el poder, y ahora está exigiendo que le arreglen los juicios para poder volver y retornar al país. Me he sometido 15 años en función de la acusación que él me hizo, que merecía medalla, y no la persecución que desató él en contra mía como un autoritario cobarde que es. Muy bien, ahora con este recurso de extinción, ¿ya no hay más para usted problemas con los petrocontratos? No, ya no existe más eso, pero la verdad, Miriam, nunca debió existir. ¿Cómo es posible que porque Yacimientos hace 19 años trajo la exploración de Aquillo Incahuasi y Evo Morales como presidente aprobó las leyes, aprobó los contratos, mandó informes al Congreso y se fue allí a celebrar 3 veces ese gran descubrimiento de Aquillo Incahuasi, que hoy está produciendo 11 millones de metros cúbicos, más de la 4ª parte de la producción boliviana? No tendríamos para comer sin ese descubrimiento. En 14 años, ¿qué descubrió el tirano cobarde? Nada, cero. Y porque Yacimientos trajo la exploración para descubrir eso, a mí él me quiso meter preso después de haber celebrado lo mismo que buscaba utilizar para encarcelarme. Ese es el grado del cinismo y de la cobardía de ese señor. Aquí he estado siempre enfrentándolo y aquí voy a seguir. Él, cuando vuelva, solamente lo va a hacer cuando esté libre de cualquier acusación. Muchas gracias. Don Jorge, ahora me gustaría que nos enfoquemos en lo que está pasando actualmente, porque evidentemente lo que pasó anoche en senadores y hoy en diputados ha generado muchas incógnitas sobre lo que podría pasar una vez que ascienda el nuevo gobierno. Miriam, es un abuso atroz lo que han hecho y una pésima señal de los nuevos gobernantes. ¿Por qué? Porque el reglamento de debates son las reglas que rigen para el funcionamiento del Parlamento. Te lo digo como ex vicepresidente. Claro. Yo aprobé los reglamentos de debates donde la oposición tenía espacio en la directiva y las comisiones para tener pluralidad. ¿Qué ha sucedido ahora? Que un parlamento usurpador que estaba expirando en su mandato, faltando horas para que se vayan a casa, cuando las credenciales de los nuevos parlamentarios ya estaban entregadas, decidió modificar el reglamento para que muchos procedimientos legislativos no se hagan con 2/3. Evidentemente, las designaciones que manda la Constitución de Contraloría, Ministerio Público, jueces y otras, como están en la Carta Magna, siguen requiriendo 2/3. ¿Pero qué han hecho? Por ejemplo, los ascensos de policías y militares por simple mayoría y no por 2/3, para someter a esas instituciones. ¿Qué han hecho? El establecer que el limitar el debate, el establecer suficiente discusión, que en el Parlamento es decir, que la oposición se calle, ahora lo hacen por simple mayoría. Pueden aprobar las leyes que les venga en gana, cambiando la agenda, modificándola y decretando suficiente discusión para por simple mayoría, sin escuchar a la oposición, aprobar leyes. ¿Qué pueden hacer? Someter a un opositor a la Comisión de Ética
desaforarlo y separarlo del Congreso por simple mayoría. Esa clase de cosas han hecho ahora y la ha hecho un parlamento saliente, un abuso atroz de doña Eva Copa y el señor Choque, y el que tiene que hablar acá es el señor Choquehuanca. Será el gobierno de Arce, pero el presidente del Congreso va a ser David Choquehuanca a partir de mañana en la tarde. Y lo primero que lo emplazo a hacer es a derogar esas modificaciones reglamentarias. Y le pido a la gente de Comunidad Ciudadana, y creemos que mañana tienen que reclamar eso, no el 8 de diciembre, mañana. ¿Por qué, Miriam? Porque con el reglamento van a elegir jueves, viernes, sábado, lunes, no sé qué día, las nuevas directivas del nuevo Congreso de 5 años. Y si aceptan los opositores que se elijan directivas y comisiones merced a ese reglamento modificado, tácitamente están aceptando que los próximos 5 años, por simple mayoría, se amordase a la oposición, se la separe del Congreso y se doblegue a militares y policías. Es inaceptable y tiene que ser modificado. Hay que emplazar a Choquehuanca y pedir que las bancadas opositoras mañana, el viernes, cuando se instale la sesión preparatoria, antes de aplicar el reglamento y elegir directivas y otros, tienen que exigir que Choquehuanca y la bancada del MAS modifiquen ese abuso atroz cometido contra la democracia, una pésima señal inicial del gobierno que se decía ser de conciliación, y están mostrando ser más abusivos que Evo Morales. Miriam, si no fuera por 2/3, en Bolivia estaría vigente la constitución cubana de la calancha, sin propiedad privada, sin concesiones de radio y televisión, con reelección perpetua, sin autonomía, sin colegios de convenio, sin cooperativas de servicio. ¿Por qué logramos salvar todo eso? Por los 2/3. E hicimos incluso huelgas de hambre en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional cuando el MAS intentó violar eso de los 2/3. Es un tema medular de la democracia. Choquehuanca debe modificarlo y las bancadas opositoras, antes de elegir directivas en estas horas que se avecinan, deben exigir que se vuelva al reglamento que permitía el consenso a través de 2/3 y evitaba los atropellos. A ver, doctor, ¿usted ha entendido la explicación que han dado justamente asambleístas del MAS señalando de que es legal, que es constitucional lo que ellos han hecho? A ver, claro, ellos no pueden modificar la Constitución, obviamente que no. El fiscal general es elegido por 2/3, está en la Carta Magna. Sí. Los integrantes de la Suprema por 2/3. ¿Qué han modificado? Las reglas de funcionamiento del Parlamento. ¿Para qué? Para sojuzgar y doblegar a militares y policías cuando los descensos se aprueben por mayoría y no por 2/3. Para callar la oposición, decretando suficiente discusión que en el Parlamento. ¿Qué quiere decir eso? El presidente del Senado, diputado masista, pone una ley, dice suficiente discusión y ni siquiera van a escuchar a la oposición. O pueden hacer una comisión especial, comisión de ética, y separar a un opositor que sea intransigente. Es profundamente antidemocrático. Conlleva lo que te estoy diciendo. Y señores masistas abusivos, ¿por qué faltando 24 horas para que esos congresistas que se están yendo a casa modifican el reglamento? Ya tienen credenciales distribuidas los nuevos parlamentarios, Miriam, que permitan a los nuevos parlamentarios, incluyendo a los masistas, ver si quieren o no ajustar su reglamento. Mira lo que están diciendo. Sería como que tú, Miriam, vivas en una casa 6 años, más de 5 años, y que 24 horas antes de irte quieras tumbar la casa y cambiar la cañería, la plomería y la pintura. Deja que lleguen los nuevos inquilinos que ya tienen credenciales. Ahí están mostrando en las tomas los nuevos parlamentarios y les quieren cambiar las reglas. Parlamentarios que se están yendo a su casa mañana. ¿Para qué? Para permitir que Choquehuanca en el Congreso pueda matonear, abusar y pisotear la democracia por simple mayoría, modificando los temas que te señalo que se hacen por consenso vía 2/3. El señor Choquehuanca, si de verdad es tan concertador y conciliador como dice, te lo digo por la experiencia de haber sido presidente del Congreso y vicepresidente de Bolivia, tiene que modificar los reglamentos para respetar la democracia y la pluralidad. A ver, yo me pongo a pensar también qué dirán los nuevos legisladores, ¿no? Los que van a estar en las próximas horas ya reunidos para ver qué es lo que va a pasar dentro de la Asamblea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también en las próximas horas, los próximos días con relación a ese tema. Y en general, ¿cómo está viendo usted la coyuntura estos días previos a que recibamos al nuevo gobierno?
El nuevo gobierno tiene una gran y enorme responsabilidad por encima de todas las otras. Lidiar con la profunda crisis económica que es consecuencia del nefasto legado de Evo Morales y su tiranía. Se despilfarraron y farrearon 50.000 billones de dólares del gas natural. Veneció el contrato con Brasil. Después de gastarse el gas, despilfarrar y robar eso, quemaron las reservas del Banco Central, las dejaron menguadas, dejaron un déficit fiscal y de cuenta corriente muy alto, y que sale en la Cámara ahí fue el que manejó todo esto, el ministro de Hacienda y el responsable de dejar una bomba económica que puede destrozar la economía si no se trabaja con premura, con programa claro como el que propusimos en la campaña. Se requiere una inyección externa inmediata del orden de los 8.000 millones de dólares, negociando con organismos internacionales, con países amigos. Eso requiere dejar de lado las amistades tan caras con Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no significan nada, y requiere reinsertarse con comercio, con inversión, con cooperación en el mundo internacional. Si no traemos una inyección externa grande, rápido de dólares, se va a afectar la estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria, como lo dijimos claramente en el curso de la campaña. El responsable de haber dejado esa situación es el señor Luis Arce. Él tiene que lidiar con la bomba que dejó, que además de haber dejado esa bomba, también ha tenido efecto, no cabe duda, el profundo efecto recesivo del coronavirus, que acortó la mecha de esta bomba que dejó tendida el movimiento al socialismo con Evo Morales y Luis Arce. Don Jorge. A diferencia de Evo Morales, Luis Arce no puede pretender que no entiende lo que está pasando y tiene una gran responsabilidad al principio de salvar la economía de la bomba que él le dejó puesta a nuestro país. Ahora, según el actual gobierno, el gobierno de la presidenta Áñez, la economía está bien, que los estarían dejando la economía con una determinada estabilidad para que asuma el presidente electo Luis Arce. Pero tengo que preguntarle también, ¿usted cómo califica la gestión justamente de la presidenta Áñez? Pésima, Miriam, pésima. Todo gobierno que se va dice que todo está bien, pésima. No sinceraron absolutamente nada, prefirieron hacer campaña antes que hacer historia, se hundieron con muchos temas de corrupción. El mayor favor al movimiento al socialismo fue el ingreso en campaña de este gobierno de transición, no sincerar la realidad económica, no hacer las auditorías, no explicar esto que te estoy diciendo, que era insostenible la situación económica, donde el MAS se farreó el gas, quemó las reservas internacionales de dólares del Banco Central y el coronavirus nos golpeó más todavía. E incluso, Miriam, el coronavirus por el cierre de fronteras ha evitado una salida masiva de dólares en importaciones, o la ha diferido si quieres. Entonces la gestión del gobierno de transición, la historia la va a juzgar, y no solamente por el no haber sincerado la cuestión económica, por haber preferido hacer campaña, sino por los casos de corrupción. Pero llega el gobierno de señor Arce, como demócrata, reconocido esto, al momento que se obtuvo los resultados, y también él tiene la responsabilidad de lidiar con la crisis económica que él incubó. Él fue el pirómano que dejó la economía ardiendo, la economía al borde del abismo, y las primeras señales que manda son muy malas. El decir que su solución es bajar impuestos, cobrar impuestos supuestamente a los depósitos, a la riqueza y otras cosas, cuando en un momento de crisis hay que más bien reducir los impuestos. Estaba hablando de moratoria de deuda externa cuando el país está sediento de dólares y tenemos flujos netos positivos. Nos interesan mucho más dólares de lo que amortizamos. Es un suicidio cortar el oxígeno económico externo a la economía. Son cosas que ha dicho el señor Arce. El tiempo y la realidad le van a golpear duro y es mejor que enfrente el triste y nefasto legado que él le ha dejado a Bolivia, porque su principal responsabilidad es salvar la economía que él dejó al borde del abismo, y en lugar de acelerar y precipitarse hacia el abismo, él debe cambiar de rumbo y corregir todos los errores de 14 años. Pero también el actual gobierno nos está dejando con una mayor deuda, ¿no es cierto?, por la cantidad de dinero que se ha prestado. Pero bueno, dejando a un lado aquello, me gustaría
conocer también su criterio con relación a estos sectores sociales que están señalando de que ha habido fraude electoral. Usted no ha estado, evidentemente, ya como candidato en las pasadas elecciones, pero ha visto que hasta los observadores internacionales han tenido un criterio, creo que un criterio unánime con relación a cómo se ha desenvuelto el Tribunal Supremo Electoral. Así es, Miriam. Mira, hay problemas en el padrón, en el doble registro, y seguramente hay algunas actas que abusivamente han sido rellenadas en zonas rurales. Pero el señor Arce es el presidente, el señor Choquehuanca es el vicepresidente. Conozco suficiente del tema de misión de observación electoral, y no solamente había el conteo de 4.711 actas, no encuestas. Las encuestas fueron chutas, fueron parte del fraude y le hicieron un flaco favor a la democracia. Ahora salen a pedir perdón esos que manipulaban encuestas, que ahora reconocen lo que decíamos, que no se podían hacer por teléfono. Yo fui la principal víctima de ello, pero ya, eso fue así. Bueno. Pero diferente es un conteo rápido de 4.711 actas, el conteo que se ha tenido, esa es la realidad. A mí no me gusta el resultado para nada, producto de muchos elementos que podremos analizar, pero de ahí a escuchar a gente pedir golpes militares es algo que no comparto, es algo que rechazo con cada molécula, con cada gota de sangre que tengo en mi cuerpo, porque no es la solución cuando a uno no le gusta el resultado, pedir o asusar intervenciones militares. Hay que rechazarlas y reprobarlas. Me voy a quedar con lo que usted dice y la última consulta que le hago, porque justamente antes de que se celebren las elecciones usted estaba escalando, ¿no es cierto? ¿Qué piensa hacer ahora a futuro, don Jorge? ¿Qué va a hacer don Jorge Tuto Quiroga? Ya no participó en las elecciones, va a seguir, pero dentro de la política, Libre 21 se va a mantener. ¿Qué va a hacer? Voy a seguir luchando porque mi país tenga democracia, libertad, prosperidad. Estoy angustiado por el devenir económico, que va a ser muy duro. Y sí, voy a seguir escalando una vez al año, bien amarrado de guarachi, porque para subir a la cima de nuestras cordilleras occidentales, a Totango, que fui en los días de la veda, como no se puede ni hacer entrevistas, 24 horas me subí para allá. Ya el tiempo pasa, pero todavía queda pierna, pulmón y ganas. Si uno va bien amarrado de Bernardo Guarachi, uno llega a la cima de la montaña. Es algo que me gusta seguir haciendo, pero mi mayor preocupación es que la democracia y la prosperidad boliviana lleguemos a la cima de la montaña. Me angustia la situación económica y voy a seguir siempre allá donde mi país me necesite y me demande. Muy bien, la última consulta y le pido por favor con un sí o con un no, nada más. ¿Va a ir a la transmisión de mando? No, si cuando me inviten lo veré, no tengo ninguna invitación si hasta lo invita, ahora. va a ir. Yo respondo cuando no estoy invitado. Han señalado que le van a invitar. Quiero ver para creer, veremos qué sucede, tendremos tiempo para eso, pero no me gusta hablar de si asisto o no a un matrimonio, a un quinceañero, cuando no tengo la invitación, respondo cuando la tengo. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y ya nos estaremos reencontrando. Gracias.